tardes, bienvenidos nuevamente a la casa del Señor. Estamos continuando con nuestro estudio de la hermenéutica bíblica. Estamos abriendo la palabra del Señor en el libro de Nehemías capítulo 8, verso 8, cada reunión que tenemos, porque este es uno de los versículos que nos ha ayudado a fundamentar los principios bíblicos que hemos aprendido, este verso y su contexto, para interpretar correctamente la palabra de Dios. Así que volvemos al libro de Nehemías 8, verso 8. A medida que usted lo encuentra, le invito a ponerse de pie en reverencia a la palabra de nuestro Dios para luego poder orar. Puestos de pie, hermanos, Nehemías 8, verso 8. Ojalá usted lo tenga presente ya en su corazón, tanto que leemos este verso. La Biblia dice: y leían en el libro de la ley de Dios claramente, y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Y ponían el sentido. Es la idea. Queremos descubrir el significado, la verdad que el Señor expuso en su palabra. Vamos a orar. Padre, bendícenos esta noche. Gracias por el tiempo que nos das de abrir tu palabra, de considerar, Señor, las grandes verdades que están aquí. Te pido, Señor, que nos hagas hombres y mujeres llenos de las Escrituras. Padre, tu palabra es poderosa, tu palabra es fuente de vida, tu palabra, Señor, es fuente de toda luz, de verdad. Cuántas bendiciones hay. Enséñanos a estudiarla, amarla y por sobre todas las cosas, una vez entendiendo las verdades, correctamente ponerlas por obra en nuestras vidas. Gracias por la fidelidad de estos hermanos. Este grupo fielmente ha estado durante estos meses aprendiendo a interpretar tu palabra. Ahora ayúdanos, Señor, en Cristo te rogamos. Amén. Hermano mío, nuevamente le invito a ocupar su lugar. Gracias por estar con nosotros esta noche. Que Dios los bendiga a pesar del frío, a pesar de las actividades. Pero hermano, vale la pena aprender a interpretar la palabra de Dios. Si hay algo que usted debe considerar en su vida y su ministerio, en su hogar y en la iglesia, es tomar los significados que están aquí expuestos, las verdades, y aplicarlos en nuestras vidas. Lo peor que nos puede pasar es malinterpretar la palabra de Dios. Detrás de eso siempre está el enemigo. Desde el libro de Génesis, él buscó cuestionar la palabra de Dios. En Génesis 3, él buscó reemplazar la palabra de Dios y él logró cuestionar la palabra de nuestro Dios, argumentando en contra de ella, y también malinterpretó las Escrituras de tal forma que desvió el corazón del varón y de la mujer. Así que eso no queremos que pase con nosotros. Una mala interpretación de la Biblia siempre nos trae malas prácticas. Amén, no queremos eso. Así que estamos aprendiendo cómo interpretar la palabra de Dios bajo los principios de las Escrituras. Lo repetimos para recordar. Hemos aprendido 5 principios bíblicos del libro de Nehemías 8. Hemos aprendido el principio, primero de ellos, literal, ¿cierto? Debemos interpretar la Biblia de manera normal. Aunque haya géneros literarios, aunque exista figuras literarias, tenemos que interpretar la Biblia de manera literal. Luego, el otro principio histórico, amén, el contexto, todo lo que rodea el texto. ¿Qué más? El otro principio gramatical, amén, eso en observación, observamos el texto. Y luego el principio de síntesis, ver la intertextualidad, las verdades que se repiten, se van revelando mejor, y también la dirección que lleva las Escrituras, ¿no? El plan redentor de nuestro Dios. Muy bien, luego el principio práctico, donde tenemos que poner por obra lo que estamos obteniendo. Esa es la idea. Amén, cruzamos la brecha, cruzamos el tiempo, cruzamos la geografía, lo que nos separa, la cultura, la historia, el idioma, obtenemos la verdad y lo traemos al día de hoy. Y estos principios de los que estamos hablando, hemos aprendido a aplicarlos a través de 4 preguntas. Estamos aplicando estos principios a través de 4 preguntas. Cuando vamos al texto, la primera pregunta que usted se debe formular, ¿cuál es? ¿Dónde está el texto? Amén. El contexto. Lo primero que tiene que analizar es el contexto. Antes de extraer el significado del texto y aplicarlo, debe saber dónde está el texto. Amén. Muy importante. Y tenemos un contexto de afuera que es histórico y un contexto literario, que hay 3 de ellos que es dentro. ¿Quién recuerda el nombre de los 3 contextos literarios, lo que está dentro del texto? El canónico, amén. Luego, el lejano, amén. Y el inmediato, amén. Muy bien. Luego, la siguiente pregunta, una vez que tenemos el contexto, ¿qué dice el texto? Amén. Aquí observamos el texto, el propósito del libro, la lógica del libro, las palabras, las frases, la sintaxis,
la semántica de las expresiones, la morfología, qué dice el texto. Es muy importante. Amén. Y luego la tercera pregunta, la que estamos desarrollando ahora, ¿quién se acuerda, hermano mío? Esto es muy importante. ¿Qué quiere decir el texto? Amén. Aquí viene la interpretación, las preguntas. Si hablamos de salvos por gracia, ¿qué es la gracia? ¿Qué es la salvación? Estas preguntas las responden la interpretación. ¿Qué quiere decir el texto? Finalmente, ¿cómo se relaciona el texto con nosotros? ¿Cómo aplicamos y cómo implicamos de manera general el texto? No se olvide, hermano, estas 4 preguntas son muy importantes. ¿Dónde está el texto? ¿Qué dice el texto? ¿Qué quiere decir el texto? Y cómo el texto se relaciona con nosotros. Es muy básico. Muy bien. Estamos ya en la última parte, en la tercera parte de qué quiere decir el texto, la interpretación. Hemos visto lo que busca en los capítulos anteriores de nuestras clases, lo que busca la interpretación, la interpretación literal, gramatical, lo que el autor quiso decir, lo que la audiencia original entendió. Todo eso hemos visto, lo que busca la interpretación. Amén. Lo hemos visto anteriormente. Ahora estamos en otra parte que también es importante y tiene que ver con la hermenéutica especial. Y para mí es importante que usted pueda entender esto porque queremos ver los principios hermenéuticos de interpretación que hemos visto en las clases pasadas y lo vamos a ir repitiendo. ¿Cómo estos principios ahora los podemos usar en la interpretación de la Biblia? Y estamos hablando de hermenéutica especial porque vamos a dividir estas, digamos, partes. Vamos a considerar 2 partes, la interpretación en el Antiguo Testamento y la interpretación en el Nuevo Testamento. Entonces, esto es hermenéutica especial. Así que cuando volvemos a nuestra clase hoy, hemos comenzado señalando algunas verdades o principios para interpretar el Antiguo Testamento. Amén. Hemos visto que no podemos aplicar muchas de las verdades aquí o de los textos aquí directamente. No podemos hacerlo. Hablamos de la ley y hay muchas cosas que la ley describe que no lo aplicamos en nuestros días de una forma directa, ¿no es cierto? Mataríamos a todos los niños rebeldes, mataríamos a los adúlteros, estaríamos, ¿no es cierto?, haciendo muchas de estas demandas de la ley. Todavía no sacrificamos, ya no lo hacemos. Entonces, ¿cómo interpretamos el Antiguo Testamento? Y hemos comenzado señalando que el Antiguo Testamento es importante. ¿Por qué? Porque comenzamos el capítulo 1 o el capítulo 40. Bueno, hemos argumentado que la Biblia es una unidad y que necesitamos entender el Antiguo Testamento para interpretar correctamente el Nuevo Testamento. Eso hemos aprendido. Y hemos señalado dentro de esto que la interpretación del Antiguo Testamento es posible en sí misma. Aunque no veas el Nuevo Testamento, la interpretación del Antiguo Testamento es posible en sí misma. Hemos visto algunos ejemplos de parte de nuestro Dios, como el libro de Lucas, el capítulo 24, donde el verso 25 habla el Señor Jesucristo mismo hablando de la palabra de Dios. Era suficiente para alcanzar salvación. Si uno era salvo y uno podía entender en quién está nuestra salvación y sacrificio en Cristo Jesús, era suficiente el Antiguo Testamento. Recuerda cuando Cristo estuvo, ¿qué tenían? El Antiguo Testamento. Cuando los discípulos empezaron su ministerio y la iglesia naciente crecía, ¿qué tenían? Solo en el Antiguo Testamento. No había todavía las revelaciones como los evangelios que llegaron después, las epístolas del apóstol Pablo que llegaron después. Así que la suficiencia de las escrituras del Antiguo Testamento nos muestra, hermano mío, la importancia de estudiar el Antiguo Testamento, porque es suficiente para la salvación el Antiguo Testamento. Es necesaria porque pone una base sólida para entender el Nuevo Testamento, donde llega todas las verdades y el plan histórico redentor de Cristo Jesús en su clímax cuando estudiamos el Nuevo Testamento. Entonces, volviendo a lo que hemos repasado, ¿por qué es importante el Antiguo Testamento?
¿De dónde comenzamos? Tenemos que comenzar siempre desde el principio. El Antiguo Testamento es una base para el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento se interpreta correctamente a sí mismo. No necesitas el Nuevo Testamento. No digo que no vas a estudiar el Nuevo Testamento. ¿Quieres más luz? Ve allí, pero es suficiente el Antiguo Testamento. Además, hemos dicho que es necesario comenzar al principio para que no sea subjetivo. Hemos dado algunos ejemplos como el nacimiento virginal del Señor, donde varias veces el Nuevo Testamento cita el Antiguo Testamento. Muchas veces los apóstoles interpretan el Antiguo Testamento. Cristo Jesús interpreta el Antiguo Testamento. Los hombres inspirados del Señor aplican las verdades del Antiguo Testamento en el Nuevo Testamento. Entonces es importante para nosotros volver al Antiguo Testamento. Es primario para entender el Nuevo Testamento. También es suficiente cuando entendemos el Antiguo Testamento y vamos en el orden que la palabra de Dios ha sido estipulada. Luego, cuando interpretamos el Antiguo Testamento, no solo vemos la importancia, no solamente entendemos que es suficiente, sino también hemos hablado en un punto que nuestro entendimiento acerca entre Israel y la iglesia debe ser claro para interpretar el Antiguo Testamento. Israel ha sido el pueblo que Dios escogió para, a través de sus leyes, Él pueda vivir con su pueblo, que es santo, a través de estas leyes que invitaban y obligaban al pueblo a ser un Dios, a vivir delante de un Dios 3 veces santo. En el Nuevo Testamento tienes el misterio que es la iglesia, y eso vamos a estudiar en el libro de Efesios. Así que tenemos que poder comprender estas diferencias entre la iglesia, entre Israel. Tenemos que poder entender los tipos que hay en el Antiguo Testamento que siempre están señalando a Cristo Jesús, las promesas, todo lo que era sombra en el Antiguo Testamento, en Cristo se ha hecho luz en el Nuevo Testamento. Así que debemos entender eso. Otra de las verdades que nos toca hoy estudiar no solamente es ver la importancia de empezar por el Antiguo Testamento, porque es suficiente, porque nos da una base para el Nuevo Testamento, porque nos muestra las diferencias entre el pueblo de Dios, la iglesia, sobre todo el Nuevo Testamento, sino que es importante que podamos estudiar el Antiguo Testamento. Porque, ¿cómo lo debemos hacer? Porque debemos comprender, al estudiar el Antiguo Testamento, la naturaleza y la condicionalidad de los pactos. O sea, cuando usted interprete el Antiguo Testamento, tiene que tener esto en mente, y esto es la clase para este día. Debemos comprender la naturaleza de los pactos. ¿Qué son los pactos a lo largo de las Escrituras? ¿Qué son los pactos? Está mucho mencionado esto a veces, predicado poco, entendido poco. Cuando usted interpreta parte del Antiguo Testamento, muchas veces piensa o no se pregunta en qué pacto pertenece estas verdades. Es importante entender. ¿Qué son los pactos bíblicos? Son la columna vertebral de la revelación progresiva en el Antiguo Testamento. Es importante comprender esto, sobre todo su naturaleza, si es un pacto condicional, si es incondicional. Es fundamental esto para interpretar correctamente las promesas en este pacto, las responsabilidades en este pacto, las expectativas de Dios a lo largo de los pactos y a lo largo de la historia de la redención en Cristo Jesús. Es importante. ¿Alguna vez se ha puesto a pensar en la importancia de los pactos que Dios hizo, de las promesas que Dios hizo, que entabló con los hombres? Para nosotros esto es sumamente importante. No solo es Antiguo y Nuevo Testamento, sino la columna vertebral, el Antiguo Testamento, que puede dividir más allá de división por libros a través de los pactos. Eso marca mucho. No solo tienen un orden cronológico, sino tienen objetivos específicos a que a través de cada pacto se revela más las intenciones del Señor para salvar al hombre a través de Cristo Jesús. Entonces, hemos hecho un repaso de estos pactos y hemos dado algunos ejemplos. Hoy los vamos a repasar, vamos a concluir todos los pactos. Si tiene una pregunta, lo puede formular. Ahora, algunos pueden considerar 5, yo he considerado 6. Hemos empezado por el pacto adámico, ¿no es cierto? Este pacto está en el libro de Génesis 1, del 28 al 30, lo hemos leído la semana pasada o antepasada, en Génesis 2, del 16 al 17, en Génesis 3, vuelve a repetirlo el Señor, de 15 a 16, cuando empieza a sentenciar al hombre. ¿Qué tipo de pacto es? En Génesis 1, del 28 al 30, cuando Dios crea al hombre, le da una orden, ¿no es cierto? ¿Qué le dice? El día que comieres del fruto de este árbol, ciertamente morirás.
Entonces, ¿de qué naturaleza era este pacto que Dios hizo con el hombre que creó? Era condicional. ¿Por qué? El hombre pecó y se hizo responsable por su pecado, entró la muerte. Amén. Y la consecuencia de su pecado es lo que nosotros vivimos. Somos descendientes de Adán. El pacto se rompió. Dios le dijo, puedes gozar de todo, te di la libertad, pero el día que comieres de esto ciertamente morirás. Pecó. El pacto en Génesis 1, del 28 al 30 era de una condición. Era de una condición, era condicional. El hombre fue culpable y nosotros, por ser descendientes de Adán, nosotros también vivimos bajo la misma maldición por su desobediencia. Amén. Ahora en Génesis 3 del 15 al 19 usted puede ver no solo la caída del hombre, sino la promesa de Dios. Vuelve otra vez Dios a prometer algo al hombre. Aquí hay un pacto pequeño, pero que es importante, que es incondicional, porque en Génesis 3:15 Dios promete que de la simiente de la mujer nacerá alguien que herirá en la cabeza a la serpiente. Se llama el protoevangelio, es decir, es el primer anuncio del evangelio. Desde esos días el hombre está esperando al Salvador que nacerá de la mujer. Tendría que nacer de la mujer. Pensó Eva que era Caín, por eso le puso Caín su primer hijo, y rápidamente se dio cuenta que no es él. Así que Dios tendría su tiempo. Y todos estos hombres, de manera oral, se transmitían estas verdades en estos primeros días de la humanidad. Así que hemos visto entonces la naturaleza de este primer pacto y la importancia. Nos revela la descendencia del Redentor, nacerá de una mujer, y nos revela la victoria que tendrá este Redentor, que aplastará la cabeza de la serpiente, trayendo nuevamente redención a la caída del hombre a través de Adán y Eva. Ese era el punto del evangelio. Muy bien, ahora hemos visto otro pacto. ¿Recuerdas cuál era el otro pacto? En Génesis 8 está el pacto noético, ¿no es cierto? Noético. Dios también hizo un pacto con Noé. Y la palabra de Dios nos mostró eso en Génesis 8, ya lo hemos estudiado eso, del verso 21 al versículo 22, donde Dios dice, no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, mientras la tierra permanezca, no cesará la sementera y la siega, el frío, el calor, etc. El punto es que nunca más Dios castigará al hombre de esta forma, a través de agua. Y la señal de ese pacto es que el arco iris. Ahora, la pregunta es, ¿cuál es la naturaleza de este pacto? ¿Y cómo va revelando a Cristo Jesús? Empieza una nueva época con el pacto noético. ¿Qué naturaleza tiene? Si vemos en nuestros días, ¿este pacto sigue vigente o ya no? Sigue vigente. ¿Dios ha vuelto a castigar al mundo de esa forma con diluvio? No. Y las promesas que Dios ha dado a este pacto son incondicionales. Normalmente el pacto lo formulan dos, y en la mente de los judíos, cuando ellos hacían pactos, tenían que partir un animal en dos. Lo separaban y por el medio pasaban los que hacían el pacto, y cada uno ofrecía su parte. En el caso de Adán, Dios dijo, esto es lo que yo te ofrezco, y tu trabajo es obedecer. Fue condicional. En el caso de este hombre llamado Noé, que va a representar luego toda la humanidad, Dios hizo un pacto ¿qué? ¿Condicional o incondicional? Incondicional. No merecía Noé, no merecimos nosotros descendientes, somos pecadores, merecemos constantemente la ira de Dios, pero Dios se prometió a sí mismo. Él se hizo fiel. ¿Y qué prometió a la humanidad? Preservarla. ¿Por qué? ¿Por qué es importante que la humanidad sea preservada? Incluso a través de esta familia, e incluso la manera que Dios salvó a Noé está apuntando a algo. No entendía esto, que la ira de Dios siempre viene sobre este mundo. Ese es el problema, y solo hay un modo de salvarse a través de la palabra de Dios, que indicó a Noé: construye un arca, entra al arca, cierra las puertas tú y los tuyos. Y esa arca, ¿a quién apunta? No entendía a quién apuntaba. A Jesucristo, ¿no es cierto? Al Redentor. Pero si te pones en la mente de Noé, él tiene solo el pacto con Adán. Cuando Dios prometió en Génesis 3:15 que vendría de la simiente de una mujer un Redentor que destruirá la serpiente y nos redimirá para con Dios. Es lo que tenía Noé.
No tenía la revelación de todos los pactos que nosotros ya tenemos. No tenía el Nuevo Testamento, no había visto los evangelios, pero no sencillamente era salvo por la fe porque sabía que un día esa área apuntaba a quién, a Cristo Jesús. ¿Y cuál es la importancia de preservar la humanidad? Justamente eso, porque si la humanidad fuera extinguida, ¿cómo sería redimida? Entonces, este pacto es ¿qué? Incondicional. Es dado a toda la humanidad, es dado a toda la creación y garantiza la continuidad del orden a pesar del diluvio, confirmando con el arco iris como señal. Es un pacto universal dado a Noé a sus hijos y por tanto abarca a quién, solo a la iglesia, solo a Israel o a toda la humanidad. A toda la humanidad. Amén. Establece, valga la redundancia, estabilidad y lo aplica a toda la humanidad. Así que la relación que tiene con el Mesías es para que el linaje del mesiánico pueda continuar hasta la llegada de Cristo Jesús. Era necesario que se estabilice las estaciones en la tierra para que se desarrolle el plan redentor del Señor. Cristo mismo habló de eso en Mateo del 24, del 37 al 39. Muy bien. Ahora, es importante entender los paralelismos que hay en cada evento que apunta a Cristo Jesús. Por ejemplo, este pacto crea el marco para la historia redentora. Noé funciona como un nuevo Adán. Cuando Cristo venga, Él será que el segundo Adán. El pacto noético establece la posibilidad de que la historia avance sin juicio catastrófico continuo, permitiendo que el plan redentor en Cristo se pueda desplegar. Es importante por eso entender los pactos. Muy bien, ahora vamos al tercer pacto. Estamos viendo Génesis 12, eso hemos visto la última semana, Génesis 12. Vamos a repetir esto, vamos a asignar algunos versículos porque aquí nos hemos quedado. Vamos a empezar con mi hermano Josué, Génesis 12 del 1 al 3. Puedes buscar, hermano. Luego se ratifica esto en Génesis 15, del 17 al 18. Mi hermano Andy. Y Génesis 22, Aarón, del 15 al 18. Génesis 22, del 15 al 18. Mire el pacto que Dios hace con Abraham. Y mientras ustedes escuchan el pacto, deben distinguir qué naturaleza es, cuáles son los elementos de este pacto y qué tiene que ver con el Mesías, con la simiente de la mujer que Dios prometió. Cuando interprete el Antiguo Testamento, usted tiene que entender esto, porque los pactos son la columna vertebral de la revelación. De la revelación. Es importante para saber en qué pacto. Si no, estaríamos nosotros tomando cosas de la ley y aplicándolo directamente. Eso fue dado dentro del pacto mosaico. Vamos a entender eso. Muy bien, pero primero vamos con el pacto que Dios hizo con Abraham. Por si acaso en estos días hay un pacto abrámico entre Israel y ciertas naciones. No es el mismo. Solo se vino a la mente esto. No tiene nada que ver. Muy bien. Léelo, mi hermano. Bueno, en ese versículo van notando primero qué tipo de naturaleza tiene este pacto. ¿Será condicional? ¿Será incondicional? ¿Qué tenía que hacer Abraham para que esto resulte? Algunos van a argumentar es condicional porque si no obedecía Abraham, no salía de la tierra donde Dios le está diciendo que salga, de los caldeos y vaya a la tierra donde Dios quiere Canaán, se malograría el pacto. Pero cuando vamos a ver la repetición, todo el carácter es que incondicional, amén. Es el Señor prometiendo en sí mismo, porque Dios va a cumplir esto sí o sí. Va a cumplir esto. ¿Qué está prometiendo Abraham? Si bien es cierto, tiene una promesa específica para él y su descendencia de darle una tierra, pero también tiene una promesa para toda la humanidad. ¿En qué consiste esa promesa? Que en él, ¿qué dice la Biblia? Serán benditas, ¿qué? Todas las naciones de la tierra. Ahora, vayan pensando qué tiene que ver esto con el Mesías. Ok, ¿qué dice Andy? Génesis 15, 17 al 18.
Ahora, es el Señor mismo que va a ratificar el pacto que hizo con Abraham, perdón, y se da cuenta que pasa por esos dos animales, porque la tradición era pasar dos, solo pasa Dios, ratificando unilateralmente que el pacto está basado solo en las promesas de Dios, independientemente de lo que Abraham pueda hacer o no. Pero gracias a Dios que Abraham creyó y le fue contado por justicia. Así que el pacto tiene esa naturaleza incondicional. ¿Qué dice el versículo 1, capítulo 10? ¿Qué te dije? 22, ¿no? Ya. Ahora, anoten por si acaso, capítulo 17, el 1 al 8 también vuelve a hacer referencia, pero por cuestión de tiempo vamos a avanzar. Génesis 22 del 15 al 18. De la descendencia de Abraham. Era importante, mire, todo esto tiene grandes implicaciones muy importantes. Incluso el contexto donde se dan los pactos, el pacto de Abraham y la ratificación es importante. En este único Génesis 22, ¿qué estaba sucediendo? Abraham estaba a punto de sacrificar a Isaac. Amén. Eh, esto estaba apuntando a la cruz. Todo esto estaba apuntando a lo que iba a pasar, el Padre entregando a su Hijo a morir por nosotros, y Abraham lo entendía. Por eso Abraham era salvo, porque entendía el plan de Dios en redimir a la humanidad a través de un descendiente que vendría de Dios, pero que sería carne, porque vendría de la simiente de Abraham. La salvación, él entendía, es por gracia, está en Dios, y va a agenciarse de Cristo, en este caso del Mesías, que vendría a salvarlo. Ahora, el acto mismo prefigura eso. Ahora, la promesa que Dios da a Abraham en ese contexto es sumamente aún más importante, porque está diciendo, luego va a decir, hay un cordero ahí que tome el lugar de Isaac, y está dándole al mismo tiempo esta promesa, mostrando a Abraham algo importante. Tu hijo no va a ser aquel que, sino la descendencia de ellos, de ti, de Isaac y todos los que vendrán después, vendrá uno que tomará este lugar que tu hijo está, donde tú deberías estar recibiendo mi ira, y tiene también este carácter de ser un cordero. Él se proveerá de un cordero, él se dará, él dará. Todo esto es importante porque en Cristo somos benditos todas las naciones. Y también somos descendientes de Abraham, no por, digamos, linaje, sino porque Él es el ejemplo de un padre de la fe en el Señor, en el Salvador, y nosotros somos hijos de Él porque hemos creído en eso. De la misma forma, hemos creído en Cristo Jesús. Mire la palabra del Señor en el libro de Gálatas 3:16. Vamos a pedir a Darcy, hermano, busque a Gálatas 3:16 y Romanos 4, hermano Will, Romanos 4 del 13 al 17. ¿Qué dice mi hermano el libro de Gálatas 3:16? Amén. El apóstol Pablo entendía, todos los que estudiaron el Antiguo Testamento entendían, al ver a Cristo Jesús cumpliendo las promesas, sabían que Él era esa simiente, en que en Él somos benditas todas las naciones. Mire cómo es la revelación, cómo va siendo progresiva, hablando acerca de la historia y la redención a través de Cristo Jesús. A la mujer le dice que nacerá de ella, será de la simiente de la mujer. A Noé le dice que él preserva la humanidad porque de la descendencia de él nacerá el Redentor. Ahora le dice a Abraham que de su simiente, y le da más detalles, en él serán benditas todas las naciones. Ahora, ¿qué dice Romanos 4 del 13 al 17, mi hermano Will?
Amén. Ve el Señor cómo cumplió sus promesas. Abraham fue salvo por la fe. ¿En quién? En este Mesías del que se estaba prometiendo. Y nosotros llegamos a ser descendientes de él, hablando espiritualmente, porque hemos creído de la misma forma. Y está tomando el mismo mensaje, el mismo tema doctrinal de salvación por gracia en el Antiguo Testamento, lo está trayendo y y le está mostrando mejor luz con los detalles de Cristo Jesús como el cumplimiento perfecto. No, el método de la salvación no cambia. Por eso es importante los pactos. Cuando usted interpreta el Antiguo Testamento, tiene que entender dentro de qué pacto estamos hablando. Ahora, este pacto obviamente es de carácter ¿qué? Incondicional. Como nos muestra Cristo Jesús, que en Él serán benditas las naciones y nos muestra la actitud que debemos tener a Él, creyendo de la misma forma que lo hizo Abraham. Muy bien, ahora vamos a otro pacto que es importante. Ahora, hay varios elementos del pacto de Abraham, por si acaso, literalmente Dios prometió que le daría una tierra, es una promesa para Israel, lo vamos a ver más adelante, pero básicamente nos hemos enfocado en la revelación del Mesías prometido, la simiente de la mujer. Ahora vamos con el pacto mosaico. Antes de entrar a eso, Mateo 1.1, cualquiera que lea rápidamente, Mateo 1.1, antes de pasar al pacto con Moisés y su pueblo. 1.1. Amén. ¿Ven? Por eso empieza el libro de Mateo de esa forma. ¿Qué estaba en la mente de Mateo? Todos estos pactos. La promesa que Dios hizo a Abraham, que de su simiente nacerá alguien en quien serán bendecidas todas las naciones que hemos sido maldecidas por el pecado. Por eso es importante. En su mente tiene dos pactos presentes, el pacto con David, que vamos a verlo después, y el pacto con Abraham. Cada uno de estos pactos revela algo especial sobre el Mesías. Los escritores del Antiguo Testamento estaban llenos de la palabra de Dios. Los apóstoles y los hombres de Dios que Dios usó para escribir el Nuevo Testamento estaban llenos de la palabra de Dios. La Biblia es una unidad. Está completa, está entretejida en sí misma más de lo que usted pueda imaginar. Por eso es importante el estudio canónico, porque cada libro cumple una función, teje verdades de aquí, las tomas de allá, está entretejido todo esto. Y cuando uno empieza a estudiar la palabra de Dios, se da cuenta de cuán rica es la palabra de Dios y las doctrinas que Dios va revelando con respecto a Cristo Jesús y todas las otras revelaciones que hay, los temas históricos, las narrativas, todo esto está circuncidando, está orbitando dentro de estos pactos. O sea, la columna vertebral de la revelación son los pactos en el Antiguo Testamento y todos los libros que están después están alrededor de ellos, están orbitando. Cuando interpreta usted el Antiguo Testamento, tiene que considerar muchos de los pactos. Debe ser su naturaleza, qué tiene que ver con Cristo Jesús, en qué pacto estamos hablando, porque cambia. Mire, ¿qué dice? Ahora vamos con el libro de Éxodo, vamos a ver el pacto con Moisés, el cuarto pacto. Hemos visto el pacto abrámico condicional, adánico, perdón, condicional, el pacto noético, incondicional, el pacto abrámico, incondicional, solo depende de Dios, Dios lo ratificó a sí mismo. Ahora, ¿qué tal del pacto mosaico? Vamos a Éxodo 19, del 5 al 6, o vamos a dar versículos. Mi hermano Esteban, ¿puede darnos Éxodo 19, del 5 al 6? Éxodo 19, del 5 al 6. Ahora, cuando tengan tiempo, lean todo Deuteronomio del 28 al 30, de todos esos capítulos. Al 6. Muy bien. Y luego empieza toda la ley que Dios tiene que dar para rectificar, etcétera. Luego habla Levítico, luego viene Deuteronomio, donde se repite todo eso, y Deuteronomio 28, a partir del capítulo 28 al capítulo 30, vuelve a rectificar este pacto, y la Biblia usa la expresión pacto. Ahora, ¿en qué consiste? Dice, ahora pues, si dieres oído a mi voz. Y Dios demanda el cumplimiento a la obediencia de la ley que Dios está a punto de dar, para que seas mi especial tesoro sobre todos los pueblos. Ahora, en Deuteronomio 32, el Señor incluso va a advertir a Moisés el día que desobedecieren. Vamos exactamente
a esta porción. Permíteme ir un instante, no lo marqué acá, pero incluso Josué vuelve a repetir esto. A ver, ¿quién? Vamos a buscar exactamente el pasaje. Mm, Estamos en Deuteronomio 28. A ver, vamos a Deuteronomio 28. Hay mucho que hablar acá, pero vamos a ir a algunos versículos nomás. Ya, también vamos a leer desde el 1 hasta el 6. ¿Quién quiere leer? Deuteronomio 28, del 1 al 6. Ajá, del 1 al 6. Muy bien, ¿ves la primera parte? Si tú obedeces, si oyes, serás bendito, bendito, bendito. Ahora, ¿qué dice Deuteronomio 28, 15? Alguien que pueda leer hasta verso 19. Cualquiera, Deuteronomio 28 del 15 al 19. Gracias, Darcy. Gracias, mi hermano. Si obedeces, bendito. Si desobedeces, maldito. Al punto que Dios va a prometer quitarlos de la tierra donde Él mismo los introdujo. Y le pregunto, hermano, a la luz de la historia, ¿pasó o no pasó? Pasó. El pueblo llegó a ser maldito por parte de Dios. Ese es el Dios de la Biblia. Entonces, la naturaleza del pacto que Dios hace con Moisés y su pueblo, que es condicional o incondicional. ¿Incondicional o condicional? Condicional. La Biblia dice, sí. O sea, yo te voy a bendecir mientras tú obedeces mi palabra. Cuando tú no obedezcas mi palabra, el día que te rebeles, yo te voy a traer todas las maldiciones. Fue de naturaleza incondicional. Ese era el propósito de la ley. Ahora, ¿por qué Dios está dando la ley? El libro, tenemos el Pentateuco, el libro central de todo esto es el libro de Levítico. En mente hebrea se llama el quiasma. Es el énfasis. Si usted quiere, esto está entre paréntesis, conocer la voluntad de Dios, la voluntad de Dios siempre es preceptiva, es decir, está basada en sus preceptos, en su ley. ¿Quiere conocer la voluntad de Dios? Tiene que conocer su ley para que usted se someta a la voluntad de Dios, claramente especificada. Aunque hay muchas cosas que no aplicamos directamente hoy a la iglesia, a nosotros, pero siguen teniendo los principios. La ley sigue mostrando el carácter de un Dios santo, santo, santo. Entonces Dios dio con esa finalidad la ley a su pueblo, para que muestre la incapacidad de este pueblo de vivir con un Dios santo, la incapacidad humana
de cumplir la ley y la exigencia de un Dios santo para que habite con este Dios santo. Dios buscó a su pueblo, descendió a Sinaí, le dio la ley, descendió a las tiendas, y para que descienda a sus tiendas les dio estas leyes, porque en Dios santo no puede convivir con pecadores, inmorales, con gente que no le conoce. Usted es un pueblo diferente. Les voy a decir cómo hablar, cómo comer, cómo vestir, cómo adorarme. Todo esto viene de parte de mí. Cómo tratarse, cómo limpiar su casa, dónde habitar, dónde va a ubicarse cada tribu, porque viene parte de Dios. Y les voy a decir cómo obtener, en cierta forma, perdón, no por eso, sino apuntando a Cristo Jesús, porque ninguno de esos pecados te salvaba. O sea, todas estas leyes que están ahí fueron escritos para pecados involuntarios. Si tú pecabas voluntariamente, morías. No importa cuán grave o cuán pequeño sea el pecado, morías. Si un día salías el día de reposo y por ahí directamente te pones a jugar o a hacer algo, como alguien que recogió una leña y lo mataron ese día, no había perdón, porque cometiste pecado contra la ley de Dios, ofendiendo voluntariamente su mandamiento, porque tu voluntad por pecar fue mayor que por la voluntad de obedecer al Señor. Entonces era condición, morías. Por eso apedreaban a los adúlteros. Fue allá en adulterio, apedréalo. Cuando vimos en Juan 8, cuando trajeron a esta mujer adúltera a rastras, Cristo no negó eso, dijo, sí, la ley lo manda. No lo afirmó, pero no lo negó. Él entendía eso, que si la ley demandaba que la apedreen. Pero por eso vino Cristo. Porque ¿qué está apuntando la ley? ¿Qué nos revela este pacto en cuanto a Cristo Jesús? ¿Cómo lo entendió Moisés? Que llegará alguien que podrá cumplir perfectamente la ley por nosotros. Y que su sacrificio será perfecto y una vez para siempre, entrando al lugar santísimo. Es el propósito del libro de Hebreos. Ahora, este pacto era condicional. Vamos a ver una porción de las Escrituras. Libro de Romanos, capítulo 3, verso 20. Vamos a pedir a alguien que nos pueda ayudar a leer. Cualquiera que quiera leer Romanos 3, 20. Romanos 3, 20. Cualquiera, hermano mío, cualquiera. Romanos, capítulo 3, verso 20. El que encuentre, léalo, mi hermano. Si no, volveré a dar textos. ¿Ven? Porque, ¿qué trae la ley? Evidencia el pecado y trae juicio. Trae juicio. Por eso el pueblo de Dios no podía vivir con un Dios santo, era imposible. Si usted estuviera con los israelitas, probablemente no sobrevivirían. No podrías. Era imposible para la naturaleza caída vivir con un Dios santo. Entonces el propósito de la ley y el propósito de este pacto era mostrar que vendría alguien que sí cumpliría perfectamente la ley sin pecado, sin quebrantar ninguna de ellas. Se cuenta entre 630 a 633 leyes en el Antiguo Testamento. Cristo Jesús las conocía todas. Y Cristo Jesús las cumplió todas. Y Cristo Jesús ningún momento, ni externa ni internamente, quebrantó alguna de ellas. Entre paréntesis, ¿sabe cuál es el pecado más grave que podemos cometer? ¿Cuál es? El desobedecer el primer gran mandamiento. Amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Cuando tú no obedeces ese primer mandamiento, no es Dios la prioridad. Y la evidencia de amar a Dios es que ama su palabra y ama a su pueblo. Eres un gran pecador. Cristo cumplió eso de principio a fin. Él nos enseñó. Mire qué dice el libro de Hebreos 9, del 11 al 15. Otro hermano que pueda leerlo rápidamente. Hebreos 9, del 11 al 15. A ver, voy a dar textos mejor para ir partiendo. Hermano Johnny, ¿puede ayudarnos después o lo tiene? Ya.
Gracias, mi hermano. ¿Ve? Y Moisés entendía esto, que un día vendría un perfecto sacrificio, un perfecto sacerdocio, un perfecto tabernáculo. Incluso cuando estamos estudiando el libro de Juan con ustedes, la Biblia dice a partir del verso 14 que el verbo se hizo carne en Juan 1 y luego dice habitó. La palabra habitar ahí es hacer tiendas, es ¿cómo sería? Tabernaculizó entre nosotros, o sea, se habitó entre nosotros. Y es lo que Cristo hizo, habitó entre nosotros y vimos su gloria. Todo lo que apunta este pacto y la ley, todo esto apuntaba al sacrificio perfecto de Cristo Jesús, al sacerdote perfecto de Cristo Jesús, al tabernáculo perfecto de Cristo Jesús, al cumplidor de la ley perfecto de Cristo Jesús. Solamente Él podría salvarnos. Miren Gálatas 4:4. Vamos Andy, busca, hermano, Gálatas 4:4, por favor. ¿Ven? ¿Ven? Nacido bajo la ley. Cristo nació bajo qué pacto? Bajo el nuevo pacto, bajo el pacto mosaico. No, bajo el pacto mosaico. Porque él tenía que cumplir la ley. Él tenía que someterse a todo lo que la ley exigía y hacerlo perfectamente. Más bien, en él se instaura el nuevo pacto. Pero él tenía que nacer en el antiguo pacto, con la ley, con Moisés. Mira, el pacto mosaico era una administración temporal dentro de la continuidad del plan redentor y no reemplaza la promesa que Dios dio a Abraham, sino más bien nos da más luz de quién sería el Mesías. Sería alguien que cumpliría la ley. Sería un perfecto sacrificio. Sería un perfecto sacerdocio. Sería un perfecto tabernáculo. ¿Ve? ¿Cuánta luz tenemos en el pacto mosaico? Y además el pacto mosaico indica que el hombre para él es imposible salvarse. No puede. No puede. Cada sacrificio, cada sangre que se derramaba en sacrificio apuntaba a Cristo Jesús. Cada parte del tabernáculo apunta a Cristo Jesús. Cada acto litúrgico dentro del tabernáculo apunta a Cristo Jesús. El lugar santo, el lugar santísimo, el lugar santísimo. El lugar, bueno, ah, los atrios, el lugar santo, el lugar santísimo. Cada esta parte del tabernáculo apunta a Cristo Jesús. Moisés y el pueblo lo entendía. Sí, hermano. Bajo el pacto de Moisés, pacto de la ley, también lo puede decir. Solo es un nombre nomás. Ajá, ya. Ahora, al mismo tiempo, Moisés también tiene un gran paralelismo con Cristo Jesús. Cuando ve el final del libro de Deuteronomio, puede ver unas características que apuntan también al Mesías. Solo que Jesucristo va a ser un mejor Moisés, un segundo Moisés, pero perfecto. Bueno, vamos a la palabra del Señor, hermano. El tiempo nos está ganando. Vamos a ver si entramos al pacto davídico. Entonces, cuando usted interpreta la ley, debe saber dentro de qué pacto está. Ah, ahora, el pacto que Dios hizo con David también es un pacto muy importante. Vamos a 2 de Samuel. Aaron, ayúdame. 2 de Samuel 7, del 12 al 16. Y luego está Josué. Ayúdame. Primera de Crónicas 7, del 11 al 14. Y Jeremías 33, hermano Darcy, del 20 al 21. Entonces, el pacto mosaico, naturaleza condicional. Amén. Condicional. Ahora vamos al pacto davídico. Aaroncito, ¿puedes leer? 2 Samuel 7, del 12 al 16. 2 de Samuel 7, del 12 al 16.
La pregunta, solo escuchando eso, ¿qué tipo de naturaleza tendrá este pacto? ¿Será condicional? ¿Será incondicional? Incondicional, ¿no es cierto? Más allá de David, su obediencia, la descendencia de David, Salomón, Jeroboam, todos los que vendrían después de él, o Roboam que llegó, que era su hijo, Jeroboam fue el otro que dividió el reino, y todos los reyes que vendrían, hasta Jesús, hasta José y Jesucristo, a pesar de su desobediencia, Dios mantuvo su promesa. Ahora, ahora nota cuando lee, por ejemplo, el libro Primera, Segunda de Reyes, Primera y Segunda de Crónicas, o lee el libro de Primera y Segunda de Samuel, este pacto es sumamente importante para entender todo lo que acontece, porque más allá de los acontecimientos históricos y los relatos, ¿en qué consiste esta guerra? En destruir la simiente, en destruir la descendencia. ¿Y cómo destruirías para que Cristo Jesús no nazca? Destruye a su ascendencia, o sea, destruye a David, destruye a Salomón, quítalos que sean quitados del pacto, borra su descendencia, mátalos, que se perviertan ellos mismos. Y cómo Dios en su gracia mantiene eso a pesar del pueblo tan duro que era. A pesar que el linaje de David, los reyes que vinieron luego hasta antes de la gran caída del pueblo del Señor, eran pecadores, la mayoría eran pecadores. Uno o dos nomás puede resaltar, hasta Salomón al final de su día se pervirtió. Pero ¿qué puede ver ahí? La misericordia de Dios por las promesas. Por eso varias veces va a decir mis misericordias fieles a David, haciendo referencia al pacto que él prometió. Por otro lado, el linaje de Jeroboam, cuando se dividió el reino en dos, Judá y los levitas y los otros reinos del norte que se dividieron, con Jeroboam a la cabeza, permanecieron. El hijo de Jeroboam quiso tomar, pero de ahí se borra. Luego viene otro y quiere permanecer dejando descendencia y no hay, se quita y luego viene otro hasta que desaparecen por los sirios. Pero por el otro lado, el linaje de David, la misericordia de Dios conservado. El pacto es incondicional y tenía que serlo así, incondicional. Ahora, ¿qué luz nos da acerca del Mesías este pacto? Que será del linaje del rey David. Será un rey será y su reino será eterno. ¿Qué dice 1 Crónicas 7 del 11 al 14? Ujú. Bien. Vuelve a ratificar el pacto. En Jeremías 30 del 20 al 21, rápidamente mi hermano. 20. Ujú. 33 del 20 al 21. Es incondicional. Ahora, una pregunta, hermano. ¿Se cumplió en la totalidad este pacto? Digamos, parcialmente cuando Cristo Jesús llegó, pero su reino ya se ha hecho visible. Todavía no. Este pacto que Dios hizo con David continúa, ¿no? La promesa continúa. Apocalipsis 20, cuando lleguemos ahí, vemos que el reino milenial se hace visible. Finalmente ahí está el pacto consumado. El rey reina de la casa de David. Y vamos a reinar junto con Israel. Ahora, mira el libro de Lucas 1, del 32 al 33. Hermano Will, por favor. Lucas 1, del 32 al 33. Y en Apocalipsis 20 se cumplió literal el pacto, literal. Termina de completarse ahí. Sí, del 32 al 33.
Cuando apareció Jesús, dijeron, ¿ves? Es hijo de David. Incluso lo reconocen muchos que estaban buscando milagros del Señor. ¿No recuerdas a ese cieguito que gritaba, hijo de David, hijo de David? No era una expresión cualquiera. Eres el rey. No solo es el Mesías, es el rey Mesías. Por eso Mateo 1 empieza diciendo, hijo de David, hijo de Abraham. Mateo estaba lleno de los pactos. Él entendía, este Jesús es el que se prometió a Abraham y es el que se prometió a David. Por eso las genealogías para nosotros cumplen una gran función. Ahora, toda la revelación que está en todos los libros están circuncidadas, están orbitando en estos pactos, están sobre, abajo, etcétera, pero dando más luz. Pero cuando usted interprete el Antiguo Testamento, tiene que entender la columna vertebral de esto, y son pactos. Muy bien, vamos con el último, me quedan solo 3 minutos, a ver hasta dónde llegamos. Tenemos que ver, es el nuevo pacto, es el nuevo pacto. Vamos a Jeremías 31, mi hermano Esteban, Jeremías 31, del 31 al 34, y hermano Johnny, ayúdenos. Ezequiel 36, del 25 al 27. Ujú. Es el pacto mosaico. Pacto mosaico. ¿Ven? Gracias a Dios por el nuevo pacto. Mire, ¿qué pasó con el antiguo pacto? El pacto mosaico lo invalidó el pueblo. Ahora Dios está haciendo un nuevo pacto. Y en este nuevo pacto es importante entenderlo desde Jeremías. ¿Puede entender qué tipo de naturaleza es este pacto con lo que hemos leído? ¿Es condicional, incondicional? Incondicional. Al igual que el pacto con David, es incondicional, basado solamente en la promesa de Dios por amor a sí mismo. Y este nuevo pacto, ¿qué nos está mostrando? No necesariamente va a reemplazar el antiguo pacto, sino va a contrastar con el nuevo pacto. A diferencia del antiguo pacto, que demandaba la ley, el obedecimiento correcto de ella, sino juicio del Señor, el nuevo pacto está hablando de algo, obviamente, del futuro, donde Dios va a hacer un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, pero va a extenderse a nosotros, ya lo vamos a ver con más detalle adelante. Sin este nuevo pacto no habría esperanza. Eh, Y Cristo va a hablar incluso de ese nuevo pacto, que Él es el nuevo pacto. Incluso si somos precisos, y hablando un poco técnico de esto, el Nuevo Testamento, se habla del Nuevo Testamento porque es el nuevo pacto, en realidad empieza después del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, porque todo esto, todos los que están antes de lo que ha hecho Cristo, están bajo el antiguo pacto. Mire, mire qué dice la palabra del Señor en Ezequiel 36, del 25 al 27. ¿Qué está ofreciendo el Señor? En lo que le dio mi hermano, la ley escrita del corazón, una relación íntima con el Señor, pleno perdón de pecados, el Espíritu de Dios entre nosotros, una nueva naturaleza. Todo esto ¿cómo es posible que podemos llegar a una condición nuevamente tan Señor, a través de Cristo Jesús? El nuevo pacto está predicando que el que vendría, el Mesías, haría posible todo esto a favor de la casa de Israel. Sí,
entendiendo que también somos benditos en todas las naciones a través de Abraham, su descendiente, también nos llega a nosotros. Mire la palabra del Señor en Lucas 22, verso 20. ¿Cómo establece este pacto Él? Lucas 22, 20. Y vamos a meditar mucho estos domingos sobre la cena del Señor. Y yo estoy estudiando hoy día con mi esposa estas porciones, especialmente de 1 Corintios 11, y estamos impactados de lo que Cristo está demandando en la cena del Señor. Cuando Él dice hacer esto en memoria de mí, está diciendo, no solo recuérdalo, vuelve a vivirlo, vuelve a vivirlo, vuelve a vivir, vuelve a vivir mi vida, mi muerte, mi sangre. Por eso cuando lo demanda, la celebración de la cena del Señor no es opcional. Y si no lo celebras, estás en pecado. Es lo único que Dios demanda de una celebración en la iglesia, en memoria de Él, por lo que predica su sangre. En el antiguo pacto, en el Antiguo Testamento, mirabas la sangre de los corderos, ¿amén? Y se celebraba la Pascua en ello con muchos ingredientes. Y el judío recuerda hasta el día de hoy que no cree en Cristo Jesús, cómo Dios los sacó, su sufrimiento. Ellos se ponen en la piel de aquellos que estaban todavía en esclavitud y luego se ponen la forma como fueron salvos y el gozo que tienen ellos, como yo razón nosotros que tenemos el nuevo pacto, que es la sangre de Cristo que nos ha redimido. Amén. Es su sangre. ¿Qué dice Lucas 22, 20? ¿Alguien lo tiene? Andy, un favor, Lucas 22, 20 y Hebreos 9, 15, Josué. Cristo está cumpliendo eso. Y Pedro, todos los que estaban ahí, aunque no tenían mucha luz, pero con el tiempo, como el apóstol Pablo, llegaron a entender esto. Y sabe, el que entendió mejor esto, creo que fue el apóstol Pablo. Ustedes sabían que 1 Corintios se escribió antes que los evangelios. La primera referencia, hablando cronológicamente de la institución de la Cena del Señor, lo estableció Pablo. Él entendía esto. Era apóstol enviado a los gentiles. Luego vinieron los evangelios, el último de completarse fue el libro de Juan, que ni siquiera habla de esto, pero Cristo mismo estableció esto diciendo, esta copa, lo que está representando es su sangre, que va a establecer el nuevo pacto. Ahí es donde el Señor establece el nuevo pacto y lo va a hacer realidad al tomar su sangre por nosotros en la cruz del Calvario. Y a través de creer en ese sacrificio tenemos que perdón de pecados, tenemos que una nueva naturaleza, tenemos que el Espíritu de Dios con nosotros, tenemos que una relación estrecha con el Padre. Tenemos que la ley de Dios, que ahora podemos gozarla y deleitarnos en la mente, en el corazón, y un día tenemos para siempre. ¿Qué dice Hebreos 9:15? Una regeneración interna, ley en el corazón, relación restaurada, será mi pueblo, perdón completo, no me acordaré más de su pecado. Todo lo que habla estos libros y todo lo que ha afirmado Cristo Jesús, lo que habla el libro de Hebreos, todo lo que apuntaba la ley y el Antiguo Testamento, y Cristo se cumplió perfectamente. Él es el nuevo pacto. Aunque nosotros participamos de las bendiciones espirituales del nuevo pacto, su cumplimiento nacional con Israel está aún pendiente. Está aún pendiente. Eso va a pasar después. Recuerdan cuando hemos estudiado el libro de Apocalipsis 1, recién reconocerán, el que traspasaron, los que traspasaron lamentarán en remordimiento en Apocalipsis 1 diciendo, de veras este era el Mesías. Ahí recién ellos van a ser verdaderos creyentes en Cristo Jesús. Muy bien, hermano mío, hemos hablado de los pactos en el Antiguo Testamento, la columna vertebral. En el Nuevo Testamento tenemos que entender todo esto para poder tener mayor luz. El Antiguo Testamento por eso es la base, es la base. Tenemos que estudiarla, tenemos que leer, pero cuando interpretamos el Antiguo Testamento tendremos que considerar dentro de qué pacto está. Y hemos dado algunos ejemplos, solo para terminar ya y cerrar con esto. Hay muchos ejemplos, pero hermano, ahí hay un cuadro que resume todo. El nuevo pacto es incondicional, obviamente. Todo lo que tiene que ver con Cristo Jesús, su naturaleza, los elementos, ahí está para que usted lo pueda considerar. Hemos hablado de dos ejemplos la última vez. Hemos considerado, por ejemplo,
El día de reposo, ¿sigue válido? ¿No es válido? Ya no, ¿no es cierto? Pertenecía a la ley mosaica, a ese pacto antiguo. Ya no, Cristo Jesús ahora es nuestro reposo. Hemos hablado de la pena de muerte, por ejemplo. ¿Sigue válido o no es válido? Aunque no lo quiere reconocer, es válido. El pacto no, porque el pacto no ético sigue vigente. Y Dios dio autoridad a las autoridades para castigar al que mata. Y en Romanos ratifica eso. O sea, hay cosas así que es importante poder entender. Por ejemplo, a ver, hay tantos ejemplos. Sobre las leyes alimenticias en el Antiguo Testamento, lo guardamos tal como debe ser. Yo tenía un amigo judío que no comía en la calle porque no sabía cómo se ha preparado, no formaba parte del menú de la ley. Incluso cuando comía cordero, él tenía que tener la certificación de que el cordero fue matado sin ahogado y fue sacrificado por un rabino calificado. Si no, no comía. Estamos sujetos a ello. Amén. Aunque no diga amén, hermano mío. A ver, y lo mismo, el comer sangre, ¿qué piensan de eso? Era prohibido en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Pacto, el Nuevo Testamento, el libro de Hechos 15, cuando estaban discutiendo qué es vigente, qué no es vigente en este tiempo de la gracia, básicamente la salvación es por obras, es por gracia, solo les pidieron que se eviten lo ahogado y la sangre. Lo hizo también en el pacto noético, lo dijo el Señor, porque representa la vida, porque de ahí vendría el Mesías, porque fue el precio con el que pagó, etcétera. Hasta el día de hoy practicamos más que nada por respeto a lo que el Señor mencionó. Normalmente se usaba para actos litúrgicos la sangre, ya no lo hacemos más. Lo usaban parte del menú, no lo usamos más en esa parte. Amén. Ok, hermanos míos, vamos a dejarlo aquí. La próxima semana vamos a considerar algo. Entonces, para terminar, hay una aplicación que quiero que ustedes puedan entender. Cuando interpreten el Antiguo Testamento, tiene que preguntarse bajo qué pacto fue dada la ley o estos principios, cuál es el propósito de estos principios o de esta ley en su contexto. ¿Fue cumplida o abolida o reafirmada en el nuevo pacto por Cristo Jesús? ¿Se menciona en el Nuevo Testamento o no? ¿Y con qué sentido? Porque si no, estaríamos matando entre nosotros a los que abortan, etc. Doy gracias al Señor, pero hermano, la ley es importante. ¿Quieren conocer la voluntad del Señor? Vuelva a la ley. Conozca la santidad del Señor. Y ahí hay principios importantes del Señor que sí son vigentes. Lo que es vigente son los principios que encuentras en todas las Escrituras. Entre paréntesis, hermanos, ya quiero terminar. Cuando tomamos los principios de la ley que Dios dio a Moisés, si me obedeces te bendeciré, si me desobedeces te maldeciré. Para nosotros el principio de que la paga del pecado es muerte sigue vigente. No fue dada la ley, no puedo pecar lo que sea. No, la paga del pecado sigue siendo muerte. Dios bendice si obedece su palabra. Si no obedece su palabra, no te va a bendecir, aunque tú busques lo que quieras, no lo va a hacer. Pero gracias a Dios que en Cristo Jesús no solo tenemos bendiciones terrenales, como vamos a ver, que fue básicamente el énfasis del Antiguo Testamento, tenemos las visiones espirituales y eternas. Ok, vamos a terminar este tiempo en oración. Si alguien quiere comentar algo, después me lo hace. ¿Ven? Padre, gracias por tu palabra, gracias porque podemos considerar la forma en que tú has revelado esto a través de tus grandes promesas y estamos maravillados en la manera, Señor, que has mostrado a Cristo Jesús a lo largo de todos los tiempos a través de tu palabra. Gracias, Señor, porque nosotros estamos en el nuevo pacto. Gracias por la sangre preciosa de Cristo Jesús que establece este nuevo pacto. Gracias por el perdón de pecados. Gracias por la limpieza, gracias por la nueva comunión, gracias por el nuevo corazón, gracias por el Espíritu nuevo entre nosotros. Gracias, Señor, por las promesas de vida eterna, por redimirnos nuevamente en Cristo Jesús. Y fue incondicional, Padre, porque Cristo pagó toda nuestra culpa y responsabilidad. Él lo pagó. Qué precioso Salvador. En Cristo bendice a tus hermanos.